Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 31 de enero del 2024. Vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Éxodo, capítulos 19 y 20. Éxodo 19 y 20. Después de casi 3 meses de andar por el desierto, el pueblo de Israel llega al Sinaí. Bueno, siguen en el desierto, pero van a llegar al Sinaí. Em, pues es un lugar muy importante en el Antiguo Testamento, en la misma Biblia, en toda la Biblia, porque es el lugar donde el Señor desciende a encontrarse con el pueblo hebreo, pero además es donde les va a entregar las tablas de la ley. Em, la Biblia, desde el principio, podemos identificar unos pactos que el Señor ha hecho con el ser humano. Digámoslo de alguna manera, el Señor ha pactado, vemos desde Adán, el Señor hace un pacto con Adán, y cada pacto, como lo hacemos hoy en día, tiene un símbolo, tiene una señal, tiene una manera de representarlo, una manera de tenerlo presente. Seguramente hoy en día los pactos los sellamos con, no sé, con un documento notariado, algo así. En la antigüedad, los pactos se sellaban de alguna manera. Por ejemplo, cuando el Señor pacta con Abraham, hay una señal de ese pacto, que es la circuncisión. Pero si ustedes recuerdan, cuando el Señor se encuentra con Abraham, también le dice que corte por la mitad unos animales y que en medio de ellos iba a pasar el fuego. Esa era una manera también en aquella época de confirmar un pacto. Entonces el Señor pacta con Adán, pacta con Abraham. Y aquí vemos cómo el Señor, bueno, hay un pacto con Abraham que si ustedes han notado en lo que vamos leyendo, es un pacto que él va como confirmando con su descendencia. ¿Sí? Es un pacto que confirma a Isaac, que confirma a Jacob. Es un pacto más que se vaya renovando, es que se va confirmando. En ese mismo pacto es que el Señor se acuerda que él le había prometido a Abraham una tierra y por eso se acuerda de sus descendientes del pueblo hebreo. El Señor le había prometido que le iba a bendecir a él, a su pueblo, a sus descendientes, y por eso es que se acuerda, llama a Moisés para llegar. O sea, el Señor es absolutamente serio y correcto en sus palabras, como dice la Escritura, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el Señor ha dicho, lo cumple, como dijo David, lo que él ha dicho con su boca, lo hace con sus manos. Cuando Israel llega a Sinaí, va a pactar de nuevo con el pueblo, insisto, no es que sea un pacto nuevo absolutamente, sino que es un pacto que se va renovando, que se va ampliando. Bueno, vemos en el Antiguo Testamento entonces este pacto con el pueblo de Israel, algunos lo llaman pacto mosaico, pues porque está en cabeza de Moisés, otros lo llaman pacto sinaítico porque fue en Sinaí, otros lo llaman pacto con Israel, porque en sí está pactando con el pueblo. Luego va a venir un pacto con David, que tiene que ver con la descendencia real, que le dice trono para siempre, le promete el Señor a David trono para siempre. Eh, y luego va a venir el nuevo pacto, por eso la segunda parte de nuestra Biblia se conoce como Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, que es el pacto completamente perfecto, perfeccionado en el Señor Jesucristo, que podríamos decir que el Señor toma, ¿sí? Recoge en él todos los pactos que el Señor había hecho con Israel, en el Antiguo Testamento, pero que ahora lo hace a través de Jesucristo con la iglesia.
que es como esa nación que se amplía, pero si ustedes miran, se está cumpliendo el pacto que se había hecho desde Abraham cuando dice que serían benditas en él, en su simiente, todas las familias de la tierra. Si Jesucristo cumple cabalmente todos los pactos dados o planteados por el Señor en el Antiguo Testamento. Llegan al Sinaí, el Señor llama a Moisés a que se prepare, como les dije, en el mes tercero, o sea, 3 meses. Algunos calculan, me parece muy interesante, que cuando llegan a Sinaí han pasado 50 días, no dice que pasaron 3 meses exactos, sino que están en el tercer mes y hay unas cuentas claras que demuestran que estarían llegando a los 50 días de la salida de Egipto, que se celebra los 50 días de la Pascua, se celebra el Pentecostés. O sea que de una manera muy, muy particular, tiene mucho sentido que el Señor le entregue al pueblo hebreo en cabeza de Moisés las tablas de la ley en el día que luego se iba a instituir el Pentecostés. Es el día de la gran cosecha, es el día de la venida del Espíritu Santo, donde se cumpliría. En la antigüedad se entregó la ley en tablas de piedra en el día de Pentecostés. En la posteridad, esa ley sería escrita en las tablas del corazón el mismo día en que fue dada en Sinaí, ahora es dada en el corazón del creyente el día que el Espíritu Santo desciende cuando la iglesia estaba reunida en el aposento alto. Así que es el mismo día, por eso los judíos, en hebreo esta fiesta se llama Shavuot, que es algo así como fiesta de las semanas, porque son 7 semanas después de la Pascua. Por eso los judíos también celebran en Shavuot o en Pentecostés la entrega de la Torá, ¿sí? La Torá, la instrucción, la ley, porque en ese mismo día que viene el Espíritu Santo, en ese mismo día fue entregada la Torá en el Sinaí al pueblo de Israel. Pero aquí hay algo muy, muy especial y es un llamado que el Señor, una invitación, un llamado, es la mejor expresión que el Señor le hace a su pueblo y es para que sean un especial tesoro, ¿sí? El Señor es el creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra, del ser humano, pero Él llama a algunas personas a que hagan parte de su pueblo. Por eso todos los seres humanos, sin duda alguna, son criaturas de Dios, creados por el Señor, pero son hijos aquellos, como dice Juan 1:12, que creo que es un versículo que cito demasiado, aquellos que reciben, que aceptan, que creen en Jesucristo, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí dice el capítulo 19, versículo 4, dice, ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Sí? El Señor, como cuando con los discípulos dice que Él llamó así. O sea, cuando el Señor escoge a los apóstoles, dice así el Evangelio, el Señor llamó así. O sea, ¿para qué nos apartó? ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos ha salvado? Para que estemos con Él. O sea, el quick del asunto es que nosotros estemos con Él, no que seamos unos simples esclavos que obedezcamos en la lejanía, sino que en verdad nuestro corazón esté cerca del corazón del Señor. Cuando uno ama a alguien, pues ¿qué es lo que más quiere? Estar con Él, disfrutar con Él. Él nos ama eternamente, Él quiere que estemos con Él, que disfrutemos de Él, que escuchemos su voz, que confiemos en Él, que le contemos las cosas, que pidamos dirección, que pongamos, como dice el Salmo 37, que encomendemos nuestra vida a Él, que la pongamos en sus manos, que nos deleitemos en Él, dice el mismo Salmo 37, que confiemos en Él y Él hará. Así que aquí dice que Él los ha traído a Él sobre alas de águilas. Y dice el 5, ahora pues si ustedes ponen una condición, dan oído a mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Había dos condiciones muy importantes
que hoy nos cuesta muchísimo. Oír la palabra del Señor, la ley del Señor, la instrucción del Señor, oír la voz del Señor. Primera situación que cada vez es más difícil. Hay muchas voces, hay mucho entretenimiento, hay muchas ocupaciones, hay muchas situaciones. Cada día estamos en un bombardeo absoluto de información y de cosas que propenden a que no creamos. Hoy la fe es una ridiculez, ¿sí? Hoy, en estos últimos años, en esta última década, hemos visto cómo creer es una ridiculez, cómo tener fe, vivir por principios, es algo ortodoxo, pasado de moda, medieval. Ayer leía algo sobre un personaje que abiertamente profesaba su fe en Jesús y sus expresiones del entorno mediático era que era un político medieval, un funcionario medieval, porque abiertamente profesaba su fe en Jesucristo. A eso estamos llegando a que este camino ya no es tan popular, ya no es tan bien visto y seguramente se acercará el momento en que seremos más perseguidos, menospreciados y donde será mucho más probada nuestra fe. Pero dice entonces, si oímos la voz, si nos enfocamos en la voz del Señor, primer paso. Pero además de oír atentamente, necesitamos guardar en el corazón y guardar que el pacto. El pacto, que es ese compromiso que el Señor hizo con nosotros, y ese pacto que tiene unas señales, que tiene unas condiciones. Si yo lo escucho atentamente, si yo lo guardo, ¿qué me dice la Biblia? Que yo voy a hacer ese especial tesoro. ¿Sí? Es como cuando yo me caso. Cuando yo me caso, estoy haciendo un pacto, estoy haciendo unos votos, me estoy comprometiendo con algo, pero yo también atiendo los votos que está haciendo mi esposa, ¿sí? Entonces, ambos nos estamos comprometiendo en esta parte del pacto, ambos tenemos unos deberes que cumplir, pero también tenemos unos derechos. De alguna manera, la relación con el Señor tiene que ver como en un pacto matrimonial de fidelidad, de confianza, de entrega mutua, de perpetuidad. La idea del pacto es que sea perpetuo, ¿sí? Y que nosotros vamos a estar siempre delante del Señor. Dice que seremos un especial tesoro, una nación santa y un reino de sacerdotes. Por eso la Biblia habla de reyes y sacerdotes, que nosotros estamos llamados a fungir de esa manera aquí en ese mundo. Somos reyes, por eso dice la Biblia, el Señor es rey de reyes, pero no reyes como para vivir en vanidad, en cosas vacías, sino como representantes del Señor y en una vida digna, ¿sí? Es una dignidad. Por eso no sé si han escuchado cuando se habla de ciertos gobernantes o representantes de un gobierno, son dignatarios. Hay una dignidad que nosotros tenemos de representar al Eterno, donde quiera que estemos, ¿sí? Somos un linaje. Ustedes habrán notado cuando se habla de las monarquías, hay un linaje que se hereda, que, que demanda unas actitudes, unos comportamientos, unas formas, unas líneas de comportamiento en todos los escenarios donde se desenvuelve. Eso somos nosotros. Nosotros debemos mostrar esa realeza no como con orgullo, con altivez, sino por el contrario, de hecho, estamos es para servir. Pero además somos sacerdotes, ¿sí? Somos un reino de sacerdotes, así que sí tenemos un llamado por vocación de interceder por todos, ¿sí? De interceder por el mundo, por las situaciones, de interceder que, que eh, me escribe alguien, me parece muy interesante, el Señor está como pidiendo a su pueblo que sea su esposa, ¿sí? Algo así, es un pacto matrimonial. De hecho, hay un comentarista que enfoca mucho el estudio de la Biblia en un pacto matrimonial. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, tiene todo un enfoque en su estudio de ver un pacto matrimonial. En el Antiguo Testamento, el padre con Israel, en el Nuevo Testamento el Hijo con la iglesia, ¿sí? Tiene esa analogía. El Padre pacta con Israel
y el Hijo pacta con la iglesia, algo así. Y, y todo lo que implica una relación matrimonial, la intimidad, la comunión, la comunicación, la fidelidad, la lealtad, el amor, el amor. Y, y a veces el creyente pareciera que no disfrutara el amor del Señor, porque lo más bonito de una relación matrimonial es que haya deleite, es que haya cariño, cariño. Puede haber amor, pero a veces no cariño, porque el amor es el que nos lleva a aquellos grandes actos heroicos de entrega al otro, ¿sí? Por ejemplo, hay parejas que después de 20, 30, 40 años de matrimonio están dispuestos a darle el pulmón, un riñón y el corazón mismo a su pareja, pero les cuesta darles un abrazo y un beso, ¿sí? Y el amor implica que el cariño mantenga vivo también. Y así debe ser delante del Señor. Yo puedo decir que amo al Señor, pero no tengo expresiones de cariño. Me cuesta alabarlo, me cuesta adorarlo, me cuesta disfrutar de su palabra, me cuesta estar en intimidad con Él. Y el amor y el cariño debe mantenerse vivos durante todo el tiempo. Pero ¿dónde está? ¿Cómo se va a mantener ese fuego encendido? Oyendo atentamente, guardando en el corazón, permitiendo que su palabra. ¿Se acuerdan que cuando en Efesios el Señor le dice, hace la analogía de la iglesia con la esposa de Cristo, con el esposo? Dice que el esposo purifica porque el Señor purifica la iglesia por medio de su palabra, ¿sí? Es que el efecto de la palabra tiene un efecto transformador, el efecto de la palabra tiene un efecto renovador. Y así como el esposo purifica a su esposa a través de su palabra, el Señor también está purificando, está limpiando, está renovando a la iglesia, a nosotros, a través de su palabra. Pero si no vamos a su palabra, si no escuchamos su palabra, si no meditamos en su palabra, si no guardamos su palabra, si no obedecemos su palabra, no va a haber ningún efecto sobrenatural en nuestras vidas. Esa es la mejor manera. Hay que escudriñar las escrituras, hay que estudiar las escrituras, hay que memorizar las escrituras, hay que meditar las escrituras. Y eso constantemente estará renovando ese amor y esa pasión por el Señor. Eh, nosotros no podemos caer en esa simpleza de pasar las páginas de la Biblia que porque ya las leímos, nunca, porque cada que usted tenga la escritura en sus manos, así sea el mismo versículo toda la vida, va a ser una manera o va a ser renovador. Cuando yo empecé a servirle al Señor, mi primera enseñanza fue la parábola de los talentos. Y como era lo único que medio entendía, yo creo que yo leía, estudiaba y enseñaba la parábola de los talentos, por lo menos el primer año que empecé a servirle al Señor. Y le agradezco que años después, muchos años después, cuando volvía a la bendita parábola de los talentos, seguía encontrando una enseñanza renovadora. Y si yo voy hoy a la parábola de los talentos, voy a encontrar algo para mí hoy, porque esa es la, digámoslo así, lo sobrenatural de la escritura que tiene una trascendencia temporal, ¿sí? Que aplica para todos los tiempos. Bueno, pero rápidamente, llegamos al capítulo 20 donde el Señor le entrega las tablas de la ley. Bueno, la Biblia distingue desde Génesis con Abraham entre leyes, entre mandamientos, entre, eh, bueno, leyes, instrucciones, mandamientos, hay cuatro que se me pasan en este momento. Pero las tablas que recibe Moisés, los 10 mandamientos, hace referencia a lo que es innegociable delante del Señor. ¿Sí? Hay unas normas, hay unas instrucciones que tienen aplicaciones, pero estas 10 tablas de la ley es como la constitución central y ya los otros estatutos, bueno, habla de estatutos, exacto, estatutos, mandamientos, preceptos, instrucciones. Cada uno de estos tiene una connotación diferente. Y, y aquí, pero aquí estamos hablando del mandamiento. ¿Qué es el mandamiento? Es algo que se ordena y se debe cumplir sí o sí, es innegociable, ¿sí? Y de ahí se desprenden algunos preceptos que van a marcar unos límites, se van a desprender algunas instrucciones, que es cómo poder cumplir cada una de las órdenes que el Señor da.
Son 10, los que llamamos 10 mandamientos. Pero en resumidas cuentas, para que los pueda ver, los primeros 3 mandamientos se refieren al Señor, ¿sí? Tienen que ver con el Señor. El cuarto mandamiento es un mandamiento que se refiere a mí, ¿sí? Es para mí, esa es una instrucción que es para mí, o sea, me beneficia a mí, digámoslo así, que los primeros 3 tienen que ver en mi relación con el Señor, el cuarto tiene que ver conmigo, es para mí, es un beneficio para mí, y los últimos, del 5 al 10, tiene que ver con mi prójimo, ¿sí? Todo se basa en el amor, todo. Se basa en el amor al Señor, se basa en el amor a mí mismo y se basa en el amor a mi prójimo. Los primeros 3 están entre el versículo 3 y 5, que tiene que ver con no tener dioses ajenos, no hacernos imagen ni semejanza ni nada al Señor y no inclinarnos a ninguna cosa creada, ¿sí? O sea, eso lo resumíamos como amarás al Señor con todo tu corazón, pero tiene más matices, ¿sí? Es no hacernos imagen, no adorarlas y no tener ningún tipo de Dios ajeno. El cuarto mandamiento habla de, bueno, el 1, 2, 3, 4. El cuarto dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Luego dice, acuérdate del día de reposo. El día de reposo es un día para mí. ¿Para qué? Para estar con el Señor. Es un día que yo aparto, claro. Es para dedicárselo al Señor, pero ¿quién se beneficia de reposar? Yo. De ser consciente que todo viene de mano del Señor, pues el que se beneficia soy yo. Y los últimos mandamientos tienen que ver con honrar a padre y madre, que es reconocer pues lo que ellos son, no matar, sino propender por la vida. Mire, por eso los que son aborteros o abortivos o promueven el aborto, pues, mire, esto que yo estoy diciendo es para que me tiren piedra en la calle ya los progres, ¿sí? O sea, ¿cómo puede decir alguien que es pro vida cuando está promoviendo el aborto? Es que el tema es que se promueve, ¿sí? Se está promoviendo. Claro, hay situaciones muy complejas. Se está muriendo la mamá, ¿qué decisión tomar? Sí, es muy complejo, pero pues promoverlo como va, peque deliberadamente y si usted se siente afectado, pues mate. Es que es matar, abortar es matar. Y la Biblia claramente dice, no matarás, ¿sí? Sino que por el contrario se debe propender por la vida. No cometerás adulterio implica fidelidad y lealtad. No hurtarás implica ser honesto. Y no hablar contra tu prójimo falso testimonio es ser veraz en todas las cosas. Y el versículo 17 que habla de la codicia es aprender a estar agradecido y feliz con lo que yo tengo. Nunca mirar lo que el otro tiene, sino agradecer lo que yo tengo, que lo que yo tengo es lo mejor. ¿Por qué lo mejor? Porque el Señor me lo dio a mí. O sea, es lo mejor para mí, como lo del prójimo tiene que ser lo mejor para el prójimo. Así que estos mandamientos son innegociables sin duda alguna. De ninguna manera el Señor en Mateo 12 no dijo que los quitaba, sino que venía a cumplirlos, que no podía pasar ni una letra ni una tilde de la ley, claramente. Pero el Señor también nos enseñó en el Nuevo Testamento, en Mateo, por ejemplo, en Mateo 12 y también en Mateo 23, sobre lo que resume la ley. O sea, no los está anulando, ¿sí? No se puede decir que se anulan, pero el Señor sí, de alguna manera, nos lo resumió en qué cosas. Amor, amor a Dios, amor a mí mismo y amor a mi prójimo. Lo mismo que está en Éxodo, ¿sí? Amor a Dios, los primeros 3, 4, amor a mí mismo y amor a mi prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo, pero ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Como a ti mismo. Entonces el Señor resume la ley en este texto. Pero también en Mateo 23, 23, cuando está hablando con los fariseos, les va a decir qué es lo más importante de la ley. Y a mí me parece muy particular porque el Señor no le está quitando nada a la ley establecida, pues cómo va a contradecir al Eterno, sino que por el contrario el Señor nos está dando más profundidad. Y dice Mateo 23, 23 de la siguiente manera. Dice el versículo 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y oído,
y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Dice, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, los fariseos diezmaban, dice, hasta lo más pequeñito. El comino es una semilla muy pequeña. Diezman lo más chiquitico y lo más grande. Pero dejaron de la ley lo más importante que era la justicia y la misericordia y la fe. Era necesario cumplir este mandato, pero no podían dejar lo más importante. ¿Y qué era lo más importante? Justicia, misericordia y fe. ¿Y en qué se resume la ley? En amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, amar a mi prójimo en la medida en que me amo a mí mismo. Ahí está ese llamado para que nosotros disfrutemos el ser un especial tesoro. ¿Cómo, digámoslo, matricularme en el corazón del Señor? Pues oyéndolo, guardando en nuestro corazón este pacto, esta señal del pacto que está en la instrucción, en la ley, y, y caminando con base en, en esa señal del pacto que su palabra se aguarda en nuestro corazón y como dice Deuteronomio 28, ponerla por obra cada bendito día. Que disfrutemos de este pacto eterno de amor, que disfrutemos de esta relación permanente que podemos tener con el Señor. Él es nuestro amado. Comportémonos como la amada, ¿sí? Comportémonos como la esposa, disfrutemos. Él es completamente responsable, nos conoce, sabe de qué tenemos necesidad y Él está dispuesto a parar el sol por cada uno de nosotros, para que estemos con Él, para que disfrutemos de Él y nos deleitemos en Él. Démosle gracias al Señor. Hoy estamos terminando este, este primer mes del año. Estamos terminando un ayuno de 21 días y en verdad que sea un día de mucha gratitud, creyendo que en este mes empezamos a sembrar, empezamos a preparar el terreno para que esta buena semilla de su palabra germine. Vamos a caminar con la esperanza de seguir sembrando, de seguir preparando el corazón y pidiéndole al Señor, como dice su palabra, que nos dé pan para comer y semilla para sembrar, que no nos falte, Señor, de ninguna manera el reconocimiento de que tú eres el que aderezas mesas, Señor, incluso ante aquellos que se oponen a nosotros, que no dejemos de reconocer que tú eres el que da semilla para sembrar. Y te pedimos, misericordioso, que, que podamos ver el fruto de lo que tú mismo nos has permitido hacer, sobre todo en nuestro ser interior, en nuestra vida espiritual, Señor, en nuestra relación con el prójimo. Y también anhelamos, Señor, ver el resultado de lo que hacemos que glorifique tu nombre en este mundo. Toma nuestras necesidades, dificultades, anhelos y te pido que nos dejes ver tu respuesta contundente en cada paso que demos, Señor. Líbranos, por favor, de caer en cualquier tentación. No nos dejes caer en ninguna tentación, pero también líbranos del maligno que no nos haga daño. Por favor, que tu palabra retumbe en nuestro corazón y que veamos siempre como tú has querido bendecirnos con tu presencia. Gracias por tu palabra, que en verdad nos guía, nos guarda, nos protege, pero que también nos sana y nos limpia, como dice la carta a los Efesios. Bendícenos, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.